Vaya abriendo su Biblia mientras el hermano termina de repartir las notas. En el Salmo número 137, por favor, hermanos. Salmo 137. Amén, ya estamos ahí, hermanos. Salmo 137. Vamos a leer, hermanos, todo el Salmo. Son 9 textos nada más, entonces vamos a leerlo todo. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Este es un salmo, hermanos, de veras de dolor, de tristeza, hermano, en el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver por qué razón ellos se expresan así y por qué se expresan así también de Babilonia, de Edom, de todos ellos. Y ahorita lo vamos a ver aquí en este estudio bíblico. Vamos a memorizar, hermanos, el versículo 2. El versículo 2 no está aquí en las notas, pero lo vamos a memorizar, por favor, hermanos. Es un versículo bien cortito, solamente dos rengloncitos, ni son completos los renglones para memorizarlo. Entonces, está más larga la cita bíblica que el versículo. Es Salmo 137, 2. Ok, otra vez. Salmo 137, 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Salmo 137, 2. Ahora, esto tiene su significado. Colgar el arpa tiene su significado. Y antes de entrar en la materia, pues yo le animo en esta mañana a que usted no cuelgue el arpa. A que usted no cuelgue el arpa. Ellos colgaron el arpa, hermanos, porque ya no estaban sirviendo a Dios, ya no estaban cantando a Dios, ya no estaban en su lugar para alabar a Dios, servir a Dios. Entonces yo le animo en esta mañana que usted no cuelgue el arpa. A ver, ¿quién me puede decir, por favor, este versículo de memoria? 137:2. A ver, a ver. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Salmo 137:2. Cuando dice ahí en medio de ella, está hablando de la ciudad de Babilonia, donde ellos estaban cautivos. Ciudad de Babilonia. ¿Alguien más, hermano, que me pueda decir el texto? Hermano Luis. Correcto, hermano. Salmo 137:2. ¿Quién más, hermano? Hermana Marisela. Muy bien. ¿Quién más? De memoria, hermano. Hermana. Muy bien. ¿Alguien más?
facilito, mano, está facilito. Otra vez lo repetimos. Salmo 137, 2. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Salmo 137, 2. Ok, bueno, yo sé que usted se lo aprendió, entonces voy a confiar en Dios que así fue. Amén. Y usted también apréndaselo por razón de su propio beneficio, ¿verdad? Para que usted lo sepa realmente. Todos tienen su hojita de estudio bíblico, hermanos. Todos tienen ya sus notas ahí. Bueno, vamos a empezar ahí con la introducción. El tema general de estos estudios bíblicos se llama Adorando al Padre en Espíritu y en Verdad. Y hermanos, de veras hemos aprendido, bueno, no sé si usted ha aprendido, pero yo he aprendido cómo Dios se agradaba del pueblo judío, de la adoración que el pueblo judío le hacía. Y eso lo hemos aprendido a través de leer estos salmos, o es tratar de estudiar el libro de los salmos. Ya vamos en el Salmo 136. Ahora tenemos, hermanos, creo que tengo un cuadernillo, hermanos, del Salmo 1 al Salmo 50, y creo que tengo, no recuerdo si tengo otro del Salmo 51 al Salmo 100, pero esos cuadernillos, hermano, bueno, luego lo busco y se los voy a enseñar por si usted lo quiere comprar. No recuerdo ni cuánto me costaron ya, pero creo que lo estaban como en 60 o 70 pesos cada cuadernillo de 50 salmos. Ahora los cuadernillos llevan estas notas, hermano, las notas que hemos estudiado cada domingo. Si usted las quiere tener todas completas, nomás me dice y le hacemos un cuadernillo, lo imprimimos, lo engargolamos, le ponemos pastas y se lo vendemos. Ya yo luego le digo cuánto cuesta. Bueno, entonces ahí tenemos, hermano, la introducción. Dice: ¿qué cosas podrían causarle a usted un llanto irremediable? Es la primera pregunta, hermanos. ¿Qué cosas, piénsele un momentito, hermanos, qué cosas podrían causarle a usted llorar o un llanto irremediable? Luego dice la segunda pregunta: ¿qué cosas podrían causar en su vida alguna tristeza que con nada se pueda reparar? ¿Qué personas que usted conoce se alegrarían de su tristeza de usted o de su fracaso de usted? ¿Conoce usted alguna persona que se alegraría de que usted fracasara en la vida? ¿Qué personas que usted conoce se sintieran sumamente felices porque a usted le ha llegado el infortunio o le está yendo mal? Piense eso. Ahora, no se amargue, hermano, no se amargue, porque a veces pensamos en esas cosas y fulano de tal y su tal. No, déjelos, como quiera, ellos recibirán su pago. Bueno, piensen esto: cosas como estas, sentimientos como estos que le acabo de mencionar, estaban viviendo el pueblo de Israel en los tiempos de su cautiverio en Babilonia. Y este Salmo, el 137, habla exactamente de esas cosas que ellos estaban sufriendo, o de esos sentimientos que ellos estaban teniendo ahí cautivos en Babilonia. No eran humillados solamente por sus captores, que eran los caldeos o babilonios, sino que también eran humillados por sus parientes cercanos, como lo eran los edomitas. Ahora, ¿por qué los edomitas eran parientes cercanos de los judíos o de los israelitas? Bueno, los edomitas eran los descendientes de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Y bueno, los judíos eran los descendientes de Jacob y los edomitas eran los descendientes de Esaú. Fueron los descendientes de Esaú, de aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ellos eran los edomitas. Ellos se convirtieron en politeístas, es decir, en adoradores de muchos dioses. Eso es lo que significa la palabra politeístas. Adoraban muchos dioses los edomitas. Los edomitas eran un pueblo perverso, mano, aunque descendían de Esaú, pero eran un pueblo perverso, un pueblo, se puede decir, sin Dios. Los edomitas no solamente permitieron, sino que facilitaron a los babilonios a que pudieran entrar y sitiar hasta incendiar la ciudad de Jerusalén. Los edomitas tuvieron en sus manos la oportunidad de defender al pueblo de Israel y no lo hicieron. Dios no podía permitir que un pueblo como los edomitas
pudieran prevalecer, es decir, pudieran permanecer hasta nuestros días. Y también le sucedió que fueron herederos de las maldiciones de Dios, pues Dios había dicho anteriormente a Abraham, le había prometido, por ejemplo, que Dios o él bendeciría a los que bendijeran al pueblo de Israel y que llegaría a maldecir a quienes lo maldijeran. Y eso, hermanos, eso Dios lo cumplió. Y los edomitas son un ejemplo de eso. Los edomitas, hermanos, no apoyaron, no defendieron en su oportunidad, no defendieron al pueblo de Israel, y la maldición de Dios tuvo que llegar sobre los descendientes de Esaú. Hay dos ejemplos, miren, nada más: Ezequiel 25, 12 al 14 y Joel 3, 19. Si usted va ahí a su Biblia, se va a dar cuenta de eso. Ezequiel 25, 12, si alguien lo encuentra y quiere leerlo, pues con toda libertad, hermanos, con toda libertad puede leerlo. Ezequiel 25, 12. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Ok, dice el versículo 12: así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Me imagino yo, hermanos, que Esaú, hermano, nunca perdonó que Jacob pues se quedara con la bendición de su padre Isaac. Pero recordemos que esto, bueno, realmente Esaú vendió su primogenitura. Después dice la Biblia que quiso recuperarla con lágrimas, pero ya no se pudo. Y ese odio, hermanos, hacia su hermano Jacob, yo imagino que Esaú lo transmitió a sus descendientes, a sus hijos, por ejemplo. Y luego sus hijos lo transmitieron a sus hijos. Y así se fue de generación en generación, hermanos, hasta que el pueblo, hermano, de Esaú, el pueblo de Edom, estaban amargados contra sus propios primos hermanos. Y hermanos, y se vengaron de ellos, facilitando su cautiverio. Y por eso Dios, bueno, estaba enojado contra este pueblo. Luego en Joel 3:19, hermanos, si usted avanza un poquito. ¿Alguien tiene esa cita bíblica ya, hermanos? Egipto será destruido y Edom será vuelto de desierto asolado. Ajá. Ahí está, hermano, miren lo que dice ahí. Dice: Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, que es el pueblo de Israel. Porque derramaron sangre inocente. Entonces, hermanos, ahí está el asunto, hermanos. Por eso es que Dios estaba en contra de este pueblo. Ahora, todo este cuadro panorámico que acabamos de leer debe de apreciarse para entender no solamente el desolamiento que vivían los judíos, el pueblo de Dios en tierras caldeas, sino también las humillaciones, burlas, castigos y opresiones que ellos padecieron desde acá, desde cuando Babilonia sitió la ciudad y toda el hambre, toda la miseria que vivieron ahí dentro de sus muros, y luego hasta que fueron llevados cautivos. Muchos fueron muertos, sus casas fueron quemadas, el templo de Salomón, hermano, fue saqueado, se llevaron todos los tesoros, completamente todo el oro, bueno, en fin, destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y bueno, Esaú o Edom pudo evitar esto, pudo
auxiliar a sus hermanos en esta desgracia, pero no lo hizo. Si regresamos al Salmo 137, hermanos, Salmo 137, versículo 1. Miren lo que dice ahí. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. La expresión del pueblo de Israel dice acordándonos de Sión. Bueno, ¿quién era Sión? ¿Dónde era Sión? Realmente en estudios anteriores, hermanos, ya hemos visto que Sión era la capital religiosa de los judíos, era la ciudad de Jerusalén, era el centro de adoración más importante para todos los judíos. Por eso ellos ya estaban cautivos en Babilonia, lejos de Sión, lejos de su ciudad natal, y ellos se acordaban de Sión. Ahí en Sión o en Jerusalén se encuentra el templo. Allí en Jerusalén estuvo el arca del pacto. Ahora, estos dos, se puede decir artículos, bueno, el templo era un edificio, pero el arca era solamente una caja de madera. Traía dentro algo ahí, traía las tablas de la ley, traía un gomer de maná del cielo, traía la vara de Aarón que reverdeció. Pero realmente tanto el templo como la casa de Dios como el arca del pacto eran símbolos de la presencia de Dios. Donde estaban estas cosas, allí Dios había prometido estar. De hecho, hermanos, cuando el pueblo de Israel oraba, hermanos, siempre volteaban, hermanos, su cara hacia Jerusalén. ¿Se acuerda usted cuando el profeta Daniel estaba allá también en Babilonia cautivo? Y él, dice la Biblia, que 3 veces al día abría las ventanas de su recámara, pero abría las ventanas que daban hacia Jerusalén, y oraban, y los judíos oraban con la cara hacia Jerusalén, porque ellos tenían promesa de Dios de que si ellos oraban así, pues Dios les iba a contestar. Entonces, por eso es que anhelaban tanto, hermanos, estaban ya cautivos, pero ellos no podían olvidar su ciudad, Jerusalén. Aunque ahora estaba en ruinas, pero aún así no podían sacar Jerusalén de su corazón. Ahí estaba la presencia de Dios para ellos. Ahora, esto no era simplemente, hermanos, un mito, no era ¿cómo les dijera, hermano? Una idea falsa. Realmente, si usted recuerda, hermano, cuando Salomón dedica el templo, él dice que cualquiera que orare con la cara hacia ese lugar, Dios lo va a escuchar. Y hermanos, así lo creían, y ahora nosotros sabemos que Dios está en todas partes, y Dios está aquí, Dios está en nuestra casa, Dios está en el trabajo con nosotros, Dios está en todos lugares, pero ellos creían esto así. Lo que ahora podría ser para nosotros los cristianos, por ejemplo, nuestra iglesia local, lugar que Dios ha escogido para nosotros, para que le podamos adorar y servir. Ellos del cautiverio se recordaban de aquellos momentos lindos que vivieron en Jerusalén. Se han de haber recordado, hermano, de todas las veces que por años siempre subían con sus familias, con sus familiares o familias, a celebrar las fiestas que Dios les había dicho que celebraran. Pero ahora eso era solamente un recuerdo. Ya ellos estaban cautivos. Dice aquí en negritas, dice: si algún día nos separamos, ¿sería usted capaz de recordar a los demás hermanos? ¿O recordarnos? ¿Seríamos capaces de recordarnos, hermanos? ¿Seríamos capaces de recordar todo lo que aquí hemos vivido, nuestras fiestas, sus logros de usted, hermano? Por ejemplo, yo recuerdo, hermanos, donde yo me convertí. Yo no sé si todavía ese templo donde yo me convertí todavía está en pie. Yo todavía recuerdo, hermanos, cuando estaba sentado ahí exactamente en ese lugar, en mi templo, donde yo fui salvo. Y ahí escuché la predicación. Y creo que estaba en la primera banca.
Y de ahí, hermanos, cuando el predicador hizo la invitación para aceptar a Cristo, yo levanté la mano. Yo todavía recuerdo eso. Recuerdo en el río que me bautizaron. Y los cultos, los primeros cultos a los que yo fui a esa iglesia, hermano, yo todavía los recuerdo. Ahora, ahorita yo no quiero regresar para allá porque está muy difícil, está muy dura la delincuencia allá, hermano. No anhelo regresar, pero hermanos, uno puede recordar esos momentos que ha pasado en la casa de Dios, cómo ha orado y Dios le ha contestado, cómo usted ha pedido, Dios le ha escuchado. Podemos recordar alguna vez que veníamos desanimados y Dios usó su palabra para animarnos. Por ejemplo, podemos recordar himnos, hermano, que han sido una bendición a nuestras vidas, y todo se puede recordar, hermano. Y esto es lo que estaba recordando esta gente allí en Babilonia, ahora cautivos. Dice el gran efecto que ellos tenían, el gran afecto o el gran amor o cariño que ellos tenían por la casa de Dios, los hacía añorar todo y no buscaban refugio en sus propias casas que provisionalmente les habían dado a los caldeos. Ellos querían regresar a su ciudad. Dice el versículo, dice, ahí nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia. Dice, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. Dice la actitud, hermanos. Nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. ¿Por qué hacían esto? Bueno, les repito, porque ellos anhelaban estar allá, anhelaban regresar allá, pero ahora estaban cautivos. Tal vez no los estaban tratando muy mal, no los estaban golpeando, no los estaban esclavizando, pero simplemente con el hecho de no estar en su ciudad natal, en su ciudad donde ellos habían aprendido a adorar a Dios, a servir a Dios, ya eso, hermano, era un sufrimiento y un dolor que los hacía llorar. Punto número 2. Dice el versículo 2, sobre los sauces, en medio de ella, en medio de Babilonia, colgamos nuestras arpas. El arpa es un instrumento musical de cuerdas, hermano. El arpa, hermanos, era un instrumento, hermanos, con el cual ellos tocaban música para alabar a Dios. David tocaba el arpa. En el tiempo de Salomón había todo un coro, hermano, de personas tocando el arpa y cantándole a Dios. Muchos de ellos aprendieron a tocar el arpa, hermanos. Pero algo, mire, que llamó mi atención es esto aquí. Dice, sobre los sauces, encima de los sauces o en las ramas de los sauces. El sauz es un árbol, hermano. Ese árbol parece que siempre está triste, hermano. Siempre tiene sus ramas colgando. Aquí en Saltillo lo conocen como sauce llorón. Es un árbol que parece que está triste todo el tiempo, parece que ya está secando. Pero realmente así es, hermano. Yo no sé si será la misma especie de sauce del que está hablando aquí en el versículo 2, del que conocemos actualmente, o sea otro. Pero si es el mismo, imagínense, hermano, un árbol de por sí ya triste, el corazón de esta gente triste, pues ahí se complementó con el árbol triste también. Pero algo que llamó mi atención es esto: ellos, dice, no escondieron las arpas, no las ocultaron, sino que simplemente las colgaron, las exhibieron.
Si usted cuelga algo así, por ejemplo, ese ramo ahí, mano, esos ramos están ahí arriba, están colgados en la pared y de ahí todos los pueden ver. Estas arpas estaban así, exhibidas, para que pudieran tener siempre frente a sus ojos la memoria de que un día sirvieron a Dios. Ahora eso es en el pasado. Un día sirvieron a Dios, ahora ya no estaban sirviendo a Dios. Esas arpas ya estaban colgadas, ya no estaban siendo tocadas, ya no estaban entonando himnos a Dios, simplemente estaban ahí como un adorno. Dice aquí la aplicación, ojalá que algún día hagan lo mismo los que por un tiempo sirvieron a Dios. Pero hermanos, ojalá mejor que nunca ninguno de nosotros lleguemos a dejar de servir a Dios, hermano. El arpa ahí estaba como un recordatorio de que un día ellos tocaban a Dios, de que un día ellos entonaban alabanza a Dios. Y cuando alguien se aleja de Dios, hermano, simplemente le quedan los recuerdos. Yo recuerdo, mire, ganando almas, yo he encontrado mucha gente que me ha dicho, hermano, es que yo también iba a la iglesia, pero ya no. Un tiempo yo asistí a una iglesia, pero ya no. Algunas mujeres me han dicho o nos han dicho, cuando yo era joven iba a la iglesia, pero me casé y ya no volví a la iglesia. Se casó con un hombre inconverso y ya jamás volvió a la iglesia. Qué triste eso, hermano. Hay que orar que no nos pase a nosotros, hermanos. Que un día no tengamos ahí nada más la Biblia de recuerdo. Yo me acuerdo que un tiempo yo fui a la iglesia y mira, aquí está mi Biblia. Cuando yo iba a la iglesia. Aquí está mi traje cuando iba a la iglesia. Aquí están mis libros que compré al pastor Alejandro Córdoba. Aquí están mis corbatas que yo usaba cuando iba a la iglesia. Todavía recuerdo que guardé un sobre con ofrenda adentro que nunca llevé a la iglesia. Imagínense que eso nos suceda, hermanos. Debemos orar que no nos suceda eso, hermano. Que no nos suceda eso. Ellos no permitieron usar los instrumentos que un día usaron para alabar a Dios y que sus escarnecedores ahora o burladores querían que los entretuvieran con música. Ellos no lo permitieron eso. Sabían que los instrumentos, esas arpas, servían única y exclusivamente para adorar a Dios. De ahí estaban colgadas como un recordatorio de que un día sirvieron a Dios. Versículo 3 dice, ¿alguien puede leer el versículo 3, hermano? Del 3 y 4. 3 y 4, hermanos. Salmos 3 y 4. Fíjese todavía, gracias hermano, todavía dice, los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y la pregunta es, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y no se puede. No podían ellos. Si me olvidare de ti, dice el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si me olvidare de ti, ellos decidieron voluntariamente hacer un trato solemne con Dios. Nunca me voy a olvidar de mi Dios. Pero aquí dice Jerusalén, dirá usted. Recordemos que Jerusalén era símbolo de la presencia de Dios. Cuando ellos estaban diciendo nunca voy a olvidar de Jerusalén,
Es como diciendo, nunca me voy a olvidar de que ahí estaba la presencia de Dios, de que allí conocí a Dios, de que allí busqué a Dios, lo encontré, de que allí serví a Dios, de que allí alabé a Dios, y estoy seguro que Dios escuchó mi alabanza y mi oración. Dice que si el día que ellos dejaran de alabar, bendecir y servir a Dios, se comprometían a que Dios tomara medidas fuertes contra sus vidas. Dice, pierda mi diestra su destreza, es decir, la mano derecha, que no me sirva para trabajar. Mi lengua se pegue a mi paladar. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué cree usted que significa eso? Mi lengua se pegue a mi paladar. Mudo. Pero qué más mudo que un muerto, hermano. Realmente lo que ellos estaban diciendo es, prefiero morirme antes que olvidarme de mi Dios. Eso es, mi lengua se pegue a mi paladar. Mi lengua ya no se mueva para nada. Prefiero morir. Exactamente lo que ellos están expresando aquí. Si yo prefiero estar muerto antes que olvidarme de mi Dios. Y hermanos, eso es es extremo, hermano, es tremendo eso. Pero ellos estaban queriendo que Dios tomara, hermanos, medidas fuertes contra sus vidas si ellos se olvidaran de Dios, hermano. Qué triste es, hermano, que hoy no tomamos en serio el cristianismo como debería ser tomado. A veces pensamos que allá afuera está mucho mejor que acá, pero nos equivocamos, hermanos. Nos equivocamos. Tenemos que seguir adelante sirviendo a Dios y preferir servir a Dios más que todas las cosas. Ellos dijeron que si su mano derecha, que su mano derecha perdiera toda habilidad, que su lengua se pegara a su paladar, eso significa ya no hablar, mucho menos cantar, hermano. No iban a poder hablar, no iban a poder cantar, iban a quedar, como dice, hermano, mudos completamente. Pero realmente, hermanos, eso va hasta el extremo de morir. Habían tomado en serio que nada era de más alta estima para ellos, que nada ni nadie ocupaba un lugar preferente en sus vidas como la casa de Dios. Y por ende, pues Dios mismo, como ya lo dijimos. Por eso dice ahí el versículo 7, dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla. Edom dijo esto, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago. Ahí están ya pidiendo algo sobre Babilonia, quien los tomó cautivos. La casa de Dios, hermanos, era, dicen nuestras notas, la casa de Dios era el único lugar en las vidas de ellos que era la causa de su total alegría. Vamos a ver una cita bíblica, primero de Crónicas 29:3. Vaya conmigo allá, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. ¿Cómo lo expresa David aquí, hermanos? ¿Alguien puede leerlo? Primero Crónicas 29:3. ¿No? Ahí lo tiene, hermano. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo mi tesoro particular, oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ajá, dice ahí el rey David, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Ese afecto, hermano, es amor, ya le dije, es amor, es cariño, es anhelo. Dice, yo he guardado
yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y luego aquí menciona toda la fortuna que David dio a la casa en el versículo 4, 3,000 talentos de oro de Ofir, es decir, del mejor oro sobre el planeta, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y bueno, David ahí estaba hablando de cómo él amaba la casa de Dios, hermanos. Y este mismo amor y este mismo anhelo de estar ahí, hermanos, era transmitido, les repito, generación tras generación. ¿Qué podemos aprender del Salmo 173? ¿Qué podemos nosotros aprovechar del Salmo 173? Hay varias cosas aquí, hermanos, que podemos nosotros, del 137, dije 173, 137, hermano. ¿Qué podemos aprovechar del Salmo 137, hermano? Bueno, número 1, no se olvide nunca de Dios, hermano. Número 2, no permita que su servicio a Dios sea un día solamente un recuerdo. Yo recuerdo cuando yo era maestro, yo recuerdo cuando era maestra, yo recuerdo cuando yo estaba en el templo. No permita que eso suceda con su vida, ni con la de usted, ni con la de sus hijos. Yo recuerdo cuando mis hijos iban al templo. No, hermano. No deberíamos nunca hablar de nuestra vida cristiana como algo ya del pasado, sino algo del presente. Yo estoy en la casa de Dios, yo estoy sirviendo a Dios por la gracia de Dios. Y luego de que haya un anhelo, yo quiero hacer algo más por Dios. Quiero involucrarme más en mi servicio a Dios. Esa debería ser nuestra actitud, no solamente colgar el arpa como un recuerdo, sino poder decir: yo estoy sirviendo a Dios de una manera u otra y estoy contento, estoy feliz de servir a Dios. Amén, hermano. Esta gente estaba cautiva, habían servido a Dios, y eso de haber servido a Dios en el pasado y no poderlo hacer hoy, los tenía sentados, los tenía cautivos y los tenía llorando. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Recordar que un día habían servido a Dios en el pasado y que ya no lo estaban haciendo, los tenía sentados, los tenía cautivos y los tenía llorando. Amén. No deje usted que eso pase con usted, hermano. No deje de servir a Dios, porque un día usted va a estar sentado sin servir a Dios, va a estar cautivo por sus pensamientos y va a estar llorando. Llorando, hermano. Cuando usted realmente es cristiano, y que un cristiano verdadero se aparta de Dios, hermano, no es feliz. No va a ser feliz hasta que otra vez se ponga a servir a Dios. Yo lo he visto, hermano, ha sucedido y sucede, está sucediendo. No crea usted que estoy bien contento porque ya no voy a... Mire, si alguien dice eso y está bien feliz y encantado de la vida porque ya no asiste a la iglesia, ya no sirve a Dios ni nada, es porque realmente nunca aceptó a Cristo en su corazón. Pero alguien que es salvo no puede dejar de servir a Dios, tiene que servir a Dios fielmente. Amén. Ok, vamos a repetir el versículo 137:2, está bien difícil, pero lo vamos a repetir, hermano. Amén.
Amén, hermano. Es Salmo 137, 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Salmo 137, 2. Una vez más. Salmo 137, 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Salmo 137, 2. ¿Alguien más que lo quiera decir de memoria? Individualmente. Que no lo haya dicho. Hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Juan Enrique Nevares. Sobre nuestras arpas. Salmo 137, 2. Muy bien, ¿quién más, hermano? ¿Qué lo quiera decir, hermana Rosy? Muy bien, ¿quién más, hermanos? ¿Qué lo quiera decir? Hermano Josué. ¿Quién más? Muy bien. ¿Quién más, hermanos? De memoria. Hermano Charlie. Dele pues. Dios le bendiga, hermano. ¿Quién más? Hermana Gela. Salmo 137, 2. Muy bien, hermana. ¿Quién más? Muy bien. ¿Quién más, hermanos? Hermana Carmen, ¿quiere decir? Muy bien. ¿Alguien más? Correcto. ¿Quién más, hermanos? Ah, pues está, sí. Correcto. ¿Nadie más? Hermana Alejandra, ¿quiere decir? Yo sé. Hermano Marcial. Hay otra versión, ¿verdad, hermano? Sí. Que dice Álamos, ¿ah? Bueno, se la dejamos pasar. Nomás con que no diga mezquite. Está bien, hermano. Ah, sí. Es que sí, así varían las versiones de la Biblia, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos, que lo quiera decir? ¿Nadie más? Bueno, vamos a cantar, hermanos, un himno en esta mañana, en esta hora, para que se vengan los hermanos que están allá con sus clases. El himno número 39, hermanos, himno 39. Nos ponemos en pie, hermano, para descansar un poquito. Porque Él vive, himno 39. Empezamos ahí, hermano. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, mas
vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, grato es tener a un tierno niño, tocar su piel.